Hacía tiempo que quería enseñaros esta receta. Se llama chiborek y llegó a Turquía en el siglo XIX durante la guerra de Crimea. Desde entonces es muy popular en todo el país y no me extraña porque esta receta es irresistible. Con el paso del tiempo ha sufrido algunas variaciones, como es normal, pero aún se conserva la receta original y es la que aprenderemos a hacer hoy. Un plato exquisito para cualquier comida y que queda genial junto con una bebida muy típica turca llamada ayran, hecha con yogur. ¿Os interesaría saber cómo prepararla? Dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí, empezamos. La masa de esta receta es súper sencilla, solo lleva 4 ingredientes. Primero mezclaremos la harina normal con un poco de sal. Hacemos un hueco en medio y le ponemos el agua a temperatura ambiente. Después, este cuarto ingrediente es opcional, pero yo os lo recomiendo mucho, y es el vinagre. Yo usé el de manzana. Esto hará que nuestros chiborek sean extra crujientes. Lo mezclaremos todo muy bien con una cuchara y cuando ya veamos que no podemos mezclar mejor, lo amasaremos un poquito con las manos, simplemente hasta formar una bola. Por cierto, ¿veis esto de aquí? Aquí tenéis la artista. Ay, en fin. Cuando ya tengamos una bola, amasaremos un poquitín la masa en una superficie lisa y limpia. Solo unos 4 o 5 minutos. Y ahora haremos una bola y dejaremos que repose bien tapada. Yo uso el mismo bol donde mezclé los ingredientes. Mientras tanto, prepararemos el relleno. Es también muy fácil. Necesitaremos carne picada. Yo estoy usando carne de ternera, pero a veces también se usa carne de cordero. A esta carne le añadiremos una cebolla mediana rallada. Condimentamos con sal y pimienta negra recién molida y un poquitín de agua. Esto es muy importante porque ayudará a que nuestra carne se cueza muy bien. Nuestra masa ya ha descansado unos 20 minutos. Enharinamos un poquito y la amasamos un minutito solamente con los nudillos de las manos y nos quedará así de lisa. ¿Veis? Esta es la textura que tiene que quedarnos. Ahora partiremos la masa en trozos pequeños, primero en 4 trozos iguales y después cada trozo en 4 más. Después hago bolitas con cada uno de ellos. Y los dejo reposar unos 5 minutos. Ahora, como se dice en turco, abriremos la masa. Con un rodillo, yo estoy usando este que es así más finito, típico en la cocina turca, lo abriremos un poquito. Ya veréis que es muy fácil. Le añadimos el relleno, una cucharada sopera aproximadamente, y lo esparciremos muy bien por la mitad de la masa. Esto es muy importante, debe quedar una capa muy finita de carne, porque así nos aseguramos que se cueza muy bien. Después cerramos y juntamos las puntas. Yo le añado un poquitín de agua en los extremos para asegurarme que queden bien cerrados, pero en la receta original se hace sin agua. Y ya tenemos el primer chiborek listo. Para cocerlos se fríen con abundante aceite. Podéis usar aceite de girasol o aceite de maíz. Y en unos pocos minutos ya estará listo. Ahora mirad cómo queda por dentro. Tiene la capa externa crujiente y una capa mucho más tierna por dentro. La carne está perfectamente hecha y el sabor es increíble. Yo lo que hago normalmente es las preparo todas al mismo momento y después las que no voy a preparar las guardo en la nevera durante 1 o 2 días. Después solamente las frío y las tengo perfectas para el día siguiente. Y hasta aquí la receta del chiborek. ¿Qué os ha parecido? Foto para el Insta, que no falte. Nos vemos muy pronto. Bon provit. Afiyet olsun.